El 14 de junio de 1775, un grupo de señores con pelucas decidió que las 13 colonias necesitaban un ejército. Al año siguiente ya tenían una marina. Y en algún punto de ese mismo otoño, en una taberna de Filadelfia, alguien fundó el cuerpo de marines mientras se tomaba una cerveza, lo cual explica bastantes cosas que vendrían después. La idea era preciosa sobre el papel: un país, una bandera, un enemigo común. 250 años más tarde, lo único que comparten de verdad las ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es el himno, el presupuesto y la certeza absoluta de que las otras son un chiste con uniforme. Si tú crees que el ejército estadounidense es una máquina engrasada que se mueve como un solo hombre, es que no has entrado nunca en un comedor militar a la hora de comer. Empecemos por el ejército de tierra, porque es el más grande y porque si no lo pones primero manda una queja formal con 14 personas en copia y un anexo en PowerPoint. El ejército es el Walmart de las Fuerzas Armadas. Tiene de todo, hay mucho, está en todas partes, es gigantesco. Y nada de lo que hay dentro es exactamente bueno, pero todo funciona lo justo para no colapsar. Es un almacén interminable donde te dan una bolsa verde, te meten dentro de la bolsa y te llevan a un sitio con polvo. Todo en el ejército es verde. El uniforme, la mochila, el camión, la tienda, el humor, y la comida acaba siendo verde por motivos que nadie ha investigado. Hay una obsesión estructural con levantarse antes de que salga el sol para hacer flexiones en un aparcamiento y después esperar de pie 4 horas. El 90% de la experiencia del ejército consiste en esperar, y el 10% restante en que te griten por haber esperado en el sitio equivocado. Y luego está la palabra juá. Significa sí, significa no, significa entendido, significa no he entendido nada pero no pienso preguntar, significa estoy vivo, significa preferiría no estarlo. Es la palabra más versátil del idioma inglés y no aparece en ningún diccionario. El ejército se ve a sí mismo como el músculo real, los que hacen el trabajo pesado mientras los demás posan. Y los demás lo ven como una masa gris, lenta y ligeramente deprimida, que se distingue de un funcionariado normal en que va armada y duerme peor. Los marines los llaman soldaditos. La Fuerza Aérea los mira como quien miras a un primo que ha decidido vivir en el campo sin agua caliente. Y sin embargo, cuando hay que ocupar terreno de verdad y quedarse ahí durante años, comiendo mal y durmiendo peor, no llaman a nadie más. El ejército es aburrido porque es enorme, y es enorme porque hace falta. Ahora bien, dentro del ejército hay una guerra civil permanente que no aparece en ningún manual, y es la guerra entre los que disparan y los que no. Los que disparan son la infantería, el 11 Bravo, el Grunt, el tipo que camina con 40 kilos a la espalda y cuya personalidad entera se construye alrededor de la idea de que sufre más que tú. Y los que no disparan son, según la infantería, todos los demás. Los cocineros, los mecánicos, los de logística, los administrativos, los que arreglan las radios, los que conducen los camiones. A todos ellos la infantería los mete en una sola categoría con un acrónimo cariñoso que viene a significar personal que no es infantería y que pronuncian con el mismo tono con el que dirías la palabra hongo. La cosa es que un batallón de infantería sin los que no disparan se muere de hambre en 4 días, se queda sin munición en 3 y sin gasolina en 2. Pero eso no importa. El Grunt necesita creer que él es la punta de la lanza y que el resto es un departamento de administración con botas. Y el resto necesita creer que la infantería es una colección de hombres jóvenes con daño cerebral acumulado y una relación sentimental con su fusil. Los dos tienen algo de razón y por eso la convivencia funciona. El Grunt desprecia al que le da de comer y el que le da de comer sonríe, le sirve la comida y le escupe dentro con la dignidad callada de quien sabe que sin él no hay guerra. Y luego está la aristocracia de los que se tiran de aviones. La 82 División Aerotransportada, que es un estado de ánimo antes que una unidad. Gente que ha decidido que la mejor manera de llegar a un sitio es salir por la puerta de un avión que funciona perfectamente, con 250 kilos de equipo, y aterrizar con la elegancia de un frigorífico tirado desde un balcón. Se reconocen entre ellos por 2 cosas: la boina roja y el tobillo. Todos tienen el tobillo mal. Todos. Es un requisito no escrito. Un paracaidista de 40 años camina como si el suelo le debiera dinero. Al lado está la 101, que se llama a sí misma Aerotransportada, que lleva la palabra bordada en el hombro, que la grita, y que hace décadas que no salta en paracaídas porque ahora van todos en helicóptero. Se lo han dicho, lo saben, les da igual. Y si tú se lo discutes te explican durante 40 minutos por qué es un asunto de tradición y no de aeronáutica. Hay algo profundamente humano en eso. Aferrarse a un nombre que ya no describe lo que haces, porque ese nombre es lo único que te queda de los tipos que murieron en Normandía. Y de ahí, saltamos al cuerpo de marines, que es donde el asunto se pone verdaderamente extraño. Porque los marines no son una rama del ejército, los marines son una religión con armamento.
Técnicamente pertenecen al departamento de la Marina, cosa que a ellos les revienta y que la Marina les recuerda con una frecuencia semanal diciendo que los Marines son, literalmente, el departamento de caballeros de la Marina. Ellos responden que son la primera línea, la fuerza de choque, la punta afilada de la nación, y a continuación piden a la Marina que por favor les lleve en barco, porque no tienen barcos propios. La identidad marín se construye sobre una idea sencilla y demencial. Todo marín es, antes que nada, un fusilero. Da igual que seas cocinero, informático o el que gestiona las nóminas. Eres un fusilero que además hace nóminas. Esto produce una cultura donde la gente presume de haber sufrido más que tú, de haber comido peor que tú, de tener peor equipo que tú y de estar orgullosa de todo lo anterior. Los marines reciben el material que el ejército desecha, lo pintan, lo usan 10 años más y lo llaman tradición. Su presupuesto es una fracción del de los demás y ellos lo cuentan como si fuera una medalla. Y luego está el asunto de las ceras de colores. Existe una broma, sostenida durante décadas por todas las demás ramas y aceptada con entusiasmo suicida por los propios marines, según la cual los marines comen ceras de colores. No pinturas, ceras, las de dibujar. Se supone que las mastican, que tienen sabores favoritos, que la roja está más buena. Los marines, en lugar de negarlo, han abrazado el chiste con tanto fervor que hoy es imposible saber dónde acaba. Un marín te dirá que el azul sabe a mora. No lo sabe, nunca lo ha probado, pero lo dirá con una convicción que da miedo. El resto del ejército los ve como una secta de jóvenes musculados, con el pelo rapado a 1 milímetro, que gritan cuando podrían hablar y que se ponen firmes cuando podrían sentarse. Y hay que reconocerlo. El uniforme azul de gala de los Marines es una obra maestra. Lo saben. Por eso se lo ponen en bodas ajenas y en fotos donde nadie ha pedido que se lo pongan. Y aún así, cuando pasa algo verdaderamente feo y hay que entrar los primeros en un sitio donde nadie quiere entrar, esos chavales de 20 años entran. Puedes reírte de la cera azul todo lo que quieras. Ellos entran igual. Dentro de los Marines hay una capa todavía más intensa, y son los Recon y los Raiders. Los Recon son los Marines que decidieron que ser Marine no era suficientemente incómodo. Van por delante de todos, en silencio, empapados, sin dormir, mirando cosas con prismáticos durante 4 días seguidos, sin poder cambiarse los calcetines. Los Raiders son la versión de operaciones especiales, incorporada hace poco para gran indignación de un cuerpo que llevaba 200 años, insistiendo en que todos sus miembros eran ya fuerzas especiales por definición. Es una contradicción divertidísima. Crear una élite dentro de una organización cuya identidad entera era que todos eran igual de élite. Los demás Marines los miran con rencor de hermano pequeño. Y ellos siguen mojados. Bajemos ahora al agua, que es donde vive la Marina y donde todo cambia de textura. Un barco es un pueblo pequeño que flota, donde 5.000 personas viven durante 9 meses en un espacio del tamaño de un centro comercial, sin salir, sin intimidad, durmiendo en literas apiladas de 3 en 3, respirando el mismo aire reciclado y comiendo lo mismo todos los días. Y de esa experiencia sale una cultura muy concreta, la del hombre que ha visto cosas y ha decidido no explicarlas. Los marineros tienen su propio idioma y no te lo van a traducir. El suelo es la cubierta, la pared es el mamparo, el baño es la cabeza. La izquierda no es la izquierda. Si te subes a un barco y dices izquierda, todo el mundo se gira despacio y te mira como se mira a un perro que ha entrado en una iglesia. Tienen tatuajes con un significado exacto que solo ellos conocen. Beben café en cantidades que en tierra firme serían constitutivas de delito. Y su idea de un buen destino no es una base con gimnasio, sino un puerto extranjero con bares abiertos hasta tarde, motivo por el cual la Marina ha construido una reputación internacional de la que ya no puede librarse. Las demás ramas los llaman calamares. Los ven como gente pálida, húmeda, que trabaja en turnos que no coinciden con el sol y cuyo concepto del tiempo se ha roto. Y ese concepto se ha roto de verdad. Un marinero de portaaviones lleva meses sin ver un árbol. Y aún así, cuando el barco entra en puerto y suenan los altavoces, esa gente pálida y húmeda pone las mesas del hangar en fila para recibir a las familias. Y no hay nada más humano que eso en toda esta historia. Y en el fondo de la Marina están los submarinistas. Los llaman cabezas de burbuja. Viven 3 meses dentro de un tubo de acero, bajo el agua, sin ventanas, sin sol, sin llamadas, sin internet, sin días, sin noches, con un horario que no encaja con ningún ritmo circadiano conocido por la biología humana. Duermen en literas que a veces comparten con otra persona por turnos, cosa que se llama cama caliente y que es exactamente lo que suena. La mitad son técnicos nucleares, gente que ha superado uno de los programas de formación más brutales del país, para acabar vigilando un reactor mientras se aburre mortalmente. Y tienen un olor. Es un olor real y ellos lo saben. Una mezcla de aceite y comida frita que se te mete en la piel y no se va con 3 duchas. Celebran la mitad de la travesía comiendo tarta a 200 metros de profundidad. Los demás marineros los evitan educadamente y ellos ni se enteran, porque tampoco pueden salir a que les molesten. Y aquí,
En este valle entre el fondo del mar y el cielo es donde toca decirte que quizá deberías darle a me gusta al vídeo, o suscribirte, o ninguna de las dos cosas, sinceramente. El algoritmo de YouTube es nuestro pentágono particular. Reparte presupuesto sin criterio, favorece a quien grita más fuerte y nadie entiende cómo toma las decisiones. Pero si le das a ese botón, al menos pensará que este canal merece existir. Es lo más parecido a una condecoración que vamos a recibir. Sigamos. Subamos a la cubierta de vuelo, donde vive la casta que la Marina finge no idolatrar, los aviadores navales. Han conseguido algo casi imposible, que es aterrizar un avión de 20 toneladas sobre un trozo de metal que se mueve, de noche, con lluvia, y luego bajarse de la cabina con cara de que no ha sido nada. Llevan gafas de sol dentro de los edificios y relojes enormes que podrían usarse como armas contundentes. Tienen apodos de llamada que se otorgan en ceremonias cuyo objetivo explícito es humillarte, motivo por el cual los apodos reales son horrorosos y ninguno se parece a los de las películas. Porque eso es lo otro. Todo el mundo cree que la aviación naval es una película concreta con un tipo en moto. Ellos también lo creen. Y han construido su personalidad encima. El resto de la Marina los mira con el rencor exacto del que friega cubiertas para que él pueda despegar. Y a la vez, cuando el avión vuelve a casa y engancha el cable, todo el barco respira. Nadie lo dice, pero respiran. Debajo de ellos, y hablo en sentido físico y espiritual, están los oficiales de guerra de superficie, los que de verdad conducen el barco. Su vida entera es una negociación con el sueño. Duermen en fragmentos de 3 horas durante meses y su relación con la cafeína ha dejado de ser una relación para convertirse en una dependencia estructural. Toda la Marina bromea con que chocan sus barcos contra cosas, lo cual es cruel y tiene incómodamente cierta base documental. Pero son ellos los que mantienen el pueblo flotante en movimiento mientras los demás duermen. Y hay una figura que es una anomalía absoluta, y es el sanitario, el corpsman, un marinero, de la Marina, que vive con los Marines, se entrena con los Marines, corre con los Marines, y que cuando a un Tachestones Marine le pasa algo horrible es el único que puede arreglarlo. Los Marines, que desprecian a la Marina entera por deporte nacional, adoran a su sanitario con una devoción casi religiosa. Le llaman doctor aunque no lo sea. Le llaman doctor del diablo. Se pelearían con cualquiera por él en un bar. Es la única grieta de afecto en un muro de 250 años de burlas mutuas. Y funciona porque el sanitario es el hombre que impide que la broma termine mal. Y los SIBES, los batallones de construcción, merecen su medio minuto de dignidad. Son la gente que llegas a un sitio donde no hay nada y construye la pista de aterrizaje, el hospital, el comedor y las duchas, donde después vendrán todos los demás a quejarse de la temperatura del agua. Su lema viene a decir que ellos construyen y ellos pelean. Y su estética es la del hombre con casco amarillo y motosierra que ha decidido que el mundo es un problema de logística. Nadie habla de ellos. Ellos han levantado literalmente el sitio donde estás. Y ahora la Fuerza Aérea. Prepárate, porque aquí las otras ramas pierden completamente la compostura. La Fuerza Aérea es, según el resto del ejército estadounidense, una empresa tecnológica de tamaño medio que por algún motivo tiene aviones de combate. La llaman la Fuerza Silla. La llaman la rama corporativa. Y el chiste, como todos los buenos chistes, existe porque es verdad en un 90%. Una base de la Fuerza Aérea no es una base militar. Es un barrio residencial de las afueras con un aeropuerto al lado. Tienen los mejores alojamientos, con habitaciones individuales, con moqueta, con baño propio, con wifi. Tienen los mejores comedores. Tienen gimnasios que parecen gimnasios de verdad, y no un contenedor con 2 mancuernas oxidadas. Tienen césped. El soldado de infantería, que lleva 3 semanas durmiendo en un agujero, entra en una base aérea y sufre una crisis existencial en el aparcamiento. Y luego está el detalle definitivo, la joya de la corona del desprecio entre servicios. Cuando llueve, en la Fuerza Aérea, se puede cancelar el entrenamiento físico. Llueve, alguien manda un correo y no se hace deporte. Es una frase que, dicha en voz alta delante de un marín, provoca una reacción física visible. Los aviadores lo saben, y lo defienden con la calma serena de quien vive mejor que tú y ha decidido no disculparse. Porque su argumento es demoledor y siempre gana. Nosotros tenemos las armas nucleares, los satélites, los drones y los aviones. Vosotros tenéis anécdotas de barro. Elige tú quién ha ganado esa discusión. Dentro de esa empresa con aviones hay una casta dominante, los pilotos. Es la única rama donde la jerarquía real no la marca el rango, sino si vuelas o no vuelas. Un piloto ha sido tratado como algo delicado y valioso desde el día 1. Porque literalmente lo es. Formarle cuesta millones. Llevan traje de vuelo en sitios donde no hay ningún avión. Tienen sus propios bares dentro de las bases, con sus propias multas absurdas, y hablan entre ellos en un dialecto de acrónimos que ni el resto de la Fuerza Aérea entiende. Y el resto de la Fuerza Aérea los observa con esa mezcla exacta de admiración y hartazgo con la que se mira al hermano guapo de la familia. Porque debajo del piloto está la gente que hace que el avión exista.
los mecánicos, los que están a las 3 de la mañana bajo la lluvia, con las manos negras de grasa, arreglando un avión de 60 millones de dólares para que un señor con gafas de sol pueda despegar a las 7. Su cultura es la del cinismo puro, el café malo y la certeza de que nadie les va a dar las gracias. Y con ellos están las fuerzas de seguridad, los defensores, la policía militar de la base, que se pasan la vida comprobando identificaciones en una puerta, congelándose en invierno, aguantando el desprecio de todos y siendo, cuando algo va mal de verdad, los primeros en llegar. La Fuerza Aérea entera vive mejor que nadie, menos ellos dos, y son los que la sostienen. Y ahora la Guardia Costera, la rama que todo el mundo olvida hasta que la necesita, momento en el cual se convierte en la única que importa. Empecemos por lo raro. Ni siquiera pertenece al Departamento de Defensa, depende de Seguridad Nacional. Las otras ramas la llaman, con una crueldad muy trabajada, los piratas de charco. Se ríen de sus barcos, que son más pequeños, se ríen de su presupuesto, que es ridículo, se ríen de que su enemigo principal sea el clima. Y aquí está la cosa. Es la única rama cuyo trabajo diario consiste, literalmente, en salvar vidas. Sacan a pescadores de barcos que se hunden en el Atlántico Norte con olas de 10 metros. Y para eso tienen nadadores de rescate que saltan de un helicóptero al mar abierto, de noche, en plena tormenta, voluntariamente, con la intención expresa de meterse en el problema. Ríete todo lo que quieras de los piratas de charco, pero si algún día tu barco se hunde, esa es la gente que vendrá a por ti, y no vendrá nadie más. Y luego está el bebé. La Fuerza Espacial. Creada hace muy poco, con un nombre que suena a serie de dibujos animados, unos uniformes que fueron objeto de burla planetaria en el mismo instante en que se presentaron, y unos miembros que se llaman a sí mismos guardianes, palabra que eligieron ellos y que les persigue como una sombra. El resto del ejército no ha parado de reírse ni un solo día. Ahora la parte incómoda, todo lo que hace funcionar al ejército moderno pasa por sus manos. Las comunicaciones, la navegación por satélite, la detección de misiles. Sin ellos un dron no vuela, una bomba guiada no acierta y un barco no sabe dónde está. Sin ellos, tu propio teléfono no sabe dónde estás tú. Son la rama más pequeña, la más nueva, la más ridiculizada y probablemente la más decisiva del siglo que viene. Por eso aguantan los chistes con la paciencia infinita del empollón que ha entendido que va a heredar la Tierra. Nos falta la mitad invisible del asunto, que es la Guardia Nacional y la Reserva. Los guerreros de fin de semana. La leyenda dice que trabajan un fin de semana al mes y 2 semanas al año. Cosa que se ha convertido en el chiste interno más antiguo de las Fuerzas Armadas, porque hace 30 años que no es verdad. Los de servicio activo los ven como aficionados con uniforme, gente que juega a los soldados el sábado y vuelve el lunes a su oficina de seguros. Y sí, hay algo maravillosamente absurdo en un tipo que el viernes es dentista y el domingo conduce un vehículo blindado. Pero esos dentistas se han pasado los últimos 20 años desplegados en el extranjero, igual que todos los demás. Y cuando hay un huracán, cuando arde medio estado, cuando hay que llenar sacos de arena a las 4 de la mañana, no llega la 82 aerotransportada. Llega la Guardia Nacional de ese estado, formada por vecinos de esa misma ciudad, salvando las casas de gente que conocen. Y el lunes vuelven a la oficina y nadie les dice nada. Y ahora subimos a la aristocracia, que es donde el autoodio entre servicios alcanza su forma más pura, porque las fuerzas especiales no solo desprecian a las ramas convencionales, se desprecian entre ellas con una precisión de relojero. Empecemos por los Rangers, que llevan toda la introducción esperando su turno con cara de estar contando las repeticiones. El 75 Regimiento Ranger es básicamente infantería llevada al extremo lógico del delirio. Son jóvenes, son rápidos, están en una forma física que roza lo médicamente absurdo, y su energía colectiva es la de un grupo de chavales de 23 años a los que han dejado hacer exactamente lo que quieren. Su lema viene a decir que los Rangers abren el camino y llevan 200 años tomándoselo al pie de la letra. Aquí hay que hacer una precisión que ellos consideran vital y que enfurece a todo el ejército. Existe la Escuela de Rangers, un curso brutal de 2 meses donde no duermes ni comes y del que sales con una insignia en el hombro. Y existe el regimiento, que es la unidad de verdad, donde estás destinado. Y no son lo mismo. Hay gente con la insignia que jamás ha pisado el regimiento y gente del regimiento que llevaba años ahí sin la insignia. Esta distinción ha generado más discusiones de bar entre soldados estadounidenses que cualquier guerra real. Si quieres ver a 2 hombres adultos discutir 40 minutos con lágrimas de rabia, pregunta por esto. Su estética es inconfundible. Se cortan el pelo de una manera muy concreta, corren distancias que no son razonables y tienen unos pantalones cortos de nylon, minúsculos de color verde oliva, legendarios en todo el ejército, que se llaman con toda naturalidad braguitas de Ranger. Un hombre capaz de recorrer 20 kilómetros con 50 kilos encima y matarte con una piedra descansa después en el cuartel con unos pantaloncitos de los años 80. Y no lee. Puedes decir nada, porque te mata con la piedra.
Al lado de esa masa de juventud incendiaria están las fuerzas especiales, los boinas verdes, que son exactamente lo contrario. Si el Ranger es un veinteañero con energía nuclear, el boina verde es un hombre de 38 años, con barba, ligeramente cansado, que habla 3 idiomas y ha pasado los últimos 8 meses viviendo en una aldea de un país cuyo nombre no puede pronunciar delante de ti. Su trabajo no es ganar batallas, sino entrenar a otros para que las ganen. Son profesores armados. Se les llama los profesionales silenciosos. Su superpoder es la capacidad de caer en un sitio hostil y en 6 meses conseguir que 200 personas que no hablan su idioma confíen en ellos lo suficiente como para jugarse la vida. Eso no se consigue con flexiones. Se consigue con paciencia, con té y con muchísimas horas escuchando. Las demás unidades de élite los ven como los intelectuales del grupo, los que leen libros, los que negocian. Y ellos miran a los demás con la ternura del maestro que ve a los alumnos correr en círculos. Son los que menos hablan de sí mismos, y precisamente por eso, cuando hablan, todo el mundo calla. Y por encima de todos, en un piso al que no se accede, está Delta, que no existe, oficialmente. Se les llama por siglas cambiantes que se renombran cada cierto tiempo para que nadie sepa cómo llamarles, y esa es exactamente la idea. No hay uniforme, no hay corte de pelo reglamentario, no hay saludos, no hay rangos visibles. Llevan barba y ropa de civil y parecen ingenieros informáticos de 35 años que han pasado demasiado tiempo en el gimnasio. Su seña de identidad es que si tú sabes quién es uno de ellos, algo ha fallado. Todo el ejército habla de ellos constantemente. Ellos no hablan nunca. Y ese desequilibrio es, en sí mismo, su mayor arma de relaciones públicas. Cosa que nos lleva, inevitablemente, a los SEAL de la Marina. Y aquí hay que ser sinceros. Los SEAL son, sin discusión, una de las unidades más duras del planeta. Su selección incluye una cosa llamada Semana del Infierno, 5 días con 4 horas de sueño en total, metidos en agua helada, gritando. Sobrevive 1 de cada 4. Nadie discute lo que son capaces de hacer. El problema, y todas las demás unidades especiales te lo dirán en voz baja con una vena hinchándose en la frente, es que los SEAL escriben libros. Muchos libros. Y montan podcasts, y marcas de suplementos, y cuentas con fotos en blanco y negro, y frases motivacionales sobre disciplina, hasta convertir una unidad secreta en una industria de contenido. Su lema, el único día fácil fue ayer, está impreso en más camisetas de gimnasio civiles que en cualquier edificio militar. Los boinas verdes los miran como se mira a un cuñado que ha triunfado en la venta directa. Y aún así, cuando hay que meterse de noche en un sitio imposible, van ellos. Solo que después lo cuentan. Y luego están los que no cuenta nadie, los operadores de la Fuerza Aérea, que son la mayor injusticia narrativa de todo el ejército estadounidense. Los pararescatistas, los que se lanzan a un sitio donde acaba de estrellarse un helicóptero con fuego enemigo y sacan a los heridos. Su lema viene a decir que lo hacen para que otros vivan, que es probablemente la frase más limpia de todas las Fuerzas Armadas. Los controladores de combate, que se infiltran solos, montan una pista de aterrizaje improvisada en mitad de la nada y dirigen aviones desde el suelo con una radio. Y los enlaces aéreos tácticos, que van con la infantería y hacen que caiga del cielo lo que haga falta. Nadie ha hecho una película sobre ellos, nadie lleva su camiseta, y vienen además de la rama a la que todos llaman la Fuerza Silla, lo cual convierte la situación en una comedia perfecta. Los tipos más silenciosos del ecosistema salen de la rama que todos acusan de blanda. A los Rangers les da rabia, a los SEAL también, y ellos siguen sin decir nada porque hablar no salva a nadie. Y sobre todos ellos, vuelan los acechadores nocturnos, el 160 Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, los pilotos que llevan a todos los anteriores a sitios a los que ningún piloto razonable iría. Vuelan de noche, a 10 metros del suelo, entre montañas, con gafas de visión nocturna, y llegan al punto exacto con una precisión de 30 segundos. Su lema dice que los acechadores nocturnos no se rinden, y viene con la coletilla incómoda de que eso incluye no rendirse cuando todo se ha ido al infierno y hay que volver a por ti. Todas las unidades de élite del país se pelean por ver quién es mejor. Y todas, absolutamente todas, se callan cuando aparece el helicóptero. Nos queda la última guerra civil, la más antigua, y no es entre ramas, es entre castas. Están los oficiales que mandan, que llevan un anillo enorme si vienen de West Point y que lo golpean discretamente contra la mesa para que lo veas. Están los tenientes recién salidos, a los que todo el mundo llama barras de mantequilla, cuya principal habilidad documentada es perderse con un mapa en la mano. Están los sargentos, que son los que de verdad hacen que las cosas funcionen y cuya obsesión final, tras 20 años de guerra, acaba siendo siempre la longitud del pelo de alguien. Están los soldados rasos, con la mítica mafia del Cabo, esa casta que ha aprendido a desaparecer con una escoba en la mano durante 8 horas sin que nadie sepa dónde está. Y luego están los oficiales técnicos, una anomalía absoluta del organigrama. Saben más que nadie, no les importa el rango de nadie,
vuelan helicópteros o arreglan cosas imposibles, y le responden a un general con la misma cara con la que responderían a un vecino. Son el caos organizado hecho persona, y todo el mundo los quiere. Y así funciona. Un ejército de casi 2 millones de personas donde el marín desprecia al soldado, el soldado desprecia al aviador, el aviador se ríe del guardacostas, el submarinista no se entera de nada porque está a 200 metros bajo el agua, la fuerza espacial aguanta los chistes mientras sostiene la infraestructura entera, el rancher discute con el SEAL, el boina verde los mira a los dos con lástima, y el sanitario de la marina es la única persona a la que todos quieren tener cerca cuando algo sale mal. Son estereotipos, claro, injustos, reduccionistas y falsos casi siempre. Y funcionan igual, porque el desprecio mutuo es, a estas alturas, parte del sistema de refrigeración. Quítalo y la máquina se recalienta. Y bueno, esto es así. Suscríbete o no. El algoritmo, como los marines, ya está acostumbrado a que le den poco y le exijan mucho.